En Capital Radio, Atalayar. Las claves del mundo en tus manos. Con Víctor Arribas. Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a Atalayar. Ya saben que el nuestro es el programa de análisis sobre la actualidad internacional y que lo abrimos todos los lunes por la noche a las 10 de la noche aquí en Capital Radio. La semana clave ha llegado para Europa. Ese podría ser el gran titular de la noche de hoy. La reconstrucción económica del club europeo juega su partida más decisiva, o al menos la primera partida determinante en este tablero que es la Unión Europea tras el coronavirus. El jueves se van a ver las caras los líderes en un duelo al sol del mes de julio entre los frugales y los glotones, los países que se resisten a dar cheques en blanco a esos otros países que quieren cheques en blanco, que quieren transferencias de dinero a fondo perdido que no tengan que ser devueltas y que no impliquen deudas drásticas y medidas drásticas para sus economías. Comercios, empresas turísticas, el tejido productivo destruido por la paralización económica de esta primavera que todavía se prolonga en muchos sectores. Todos ellos esperan una decisión que adoptarán los 27 sobre la forma de prestar o de regalar el dinero de todos de la Unión. Y el presidente español Sánchez está ya empleándose a fondo para evitar un fracaso más esta semana en la Unión Europea después de la derrota de su candidata al Eurogrupo. Hoy ha iniciado una gira por varias ciudades para tratar de convencer con su capacidad de seducción a algunos de los mandatarios de esos países que se resisten a que España o Italia, por ejemplo, gasten a manos llenas lo que ellos entregan al club comunitario. El holandés Mark Rutte, el primero al que ha visitado, ya le ha dicho que antes de pedir arregle las cosas dentro de su país, que es el nuestro. Países Bajos, como también ocurre con Suecia y algún otro, exigirán, como venimos advirtiendo desde hace semanas, que España realice reformas importantes y seguramente poco agradables para prestarles el dinero. Luego van a escuchar a una de las ministras del gabinete de Pedro Sánchez decir con toda claridad que el dinero viene a cambio de condiciones. Bueno, además de esto, hoy Atalayar va a buscar respuesta a una pregunta que flota en el mundo desde la semana pasada. ¿Se radicaliza la izquierda? No lo ha dicho ningún dirigente conservador, ningún periodista ultra, sino que lo han dicho los más conocidos pensadores progresistas de Estados Unidos. Es una cuestión para el debate que ocupará el último tramo de la noche de hoy. Ya saben que el nuestro es un espacio que busca acercar culturas, acercar orillas separadas, y un lunes más nos ponemos a eso. Estamos con ustedes hasta las 10 de la noche. Esto es Atalayar, las claves hasta las 11 de la noche. Esto es Atalayar, las claves del mundo en tus manos. Atalayar, con Víctor Arribas. Y buscamos ya los titulares de la última semana, los principales acontecimientos en la crónica internacional que desde la redacción de Atalayar nos sirve Enar Hernández. Enar, buenas noches, saludos. Buenas noches, Víctor. Arranca una semana clave para Europa con la celebración del Consejo Europeo y el debate sobre el plan de reconstrucción de la economía con 750.000 millones de euros en juego. Sobre la mesa de las negociaciones, el endurecimiento de las condiciones para los países que quieran optar a él, como España, que ha sufrido un revés con la derrota de Nadia Calviño en la presidencia del Eurogrupo. En el programa de hoy también analizaremos la situación en Francia a un día de que se celebre su fiesta nacional y el panorama político que se abre con el nuevo gobierno liderado por Jean Castex. En Europa preocupa además el avance de la ultraderecha en algunos países, como en Polonia, donde el ultraconservador Duda ha ganado las elecciones. Fuera del viejo continente tenemos que destacar el contagio por coronavirus del presidente brasileño Jair Bolsonaro y la imagen que ha dado la vuelta al mundo. El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, llevando una mascarilla por primera vez en público en una visita a un hospital militar este sábado, el mismo día que se batía el récord de contagios en el país con cerca de 70.000 nuevos casos. Y antes de las 11 repasaremos los principales titulares de la prensa internacional. Atalayar,
con Víctor Arribas en Capital Radio. A las 10 de la noche y 10 minutos, 9 y 10 en las Islas Canarias, saludamos ya al director de atalayar.com, Javier Fernández Arribas. Don Javier, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, la última noticia internacional de interés o de importancia es esa jornada electoral en Polonia. Es preocupante que el líder ultraderechista, al menos es la etiqueta que se le pone en todos los medios, en la mayoría de los medios, haya sido el que finalmente ha ganado y parece ser que va a poder formar gobierno. Sí, es preocupante porque, lo que está ocurriendo en Polonia en los últimos meses o los últimos 3-4 años es, una desaparición de la división de poderes, sobre todo una pretendida neutralización del poder judicial por parte del poder político, por parte del presidente, y sobre todo con unos planteamientos que chocan directamente con principios básicos de la Unión Europea. Ahí hay una situación complicada y es un poco la desafección, lo que ha sido una desilusión, porque cuando los países del este estaban bajo la bota del Pacto de Varsovia, miraban a Occidente como la gran panacea, y la entrada en la Unión Europea para ellos era sinónimo de bienestar, voy a tener un Mercedes, me voy a poder comprar una casa, irme de vacaciones a Mallorca, etcétera, como ellos veían en la televisión de la Alemania occidental. Y sin embargo luego, la pertenencia a la Unión Europea y también a la OTAN, que para ellos la seguridad frente a Moscú era muy importante y es muy importante, han visto que no se atan los perros con longaniza. O sea que la Unión Europea es la Unión Europea, se puede aprovechar como lo ha podido aprovechar países como España, donde la transformación ha sido radical, sobre todo en las zonas rurales y en muchas zonas de España, sobre todo en las infraestructuras. Pero en Polonia y en Hungría y en estos países el proceso está siendo más lento, entonces hay una insatisfacción, una pérdida de ilusión, un no euroescepticismo, sino antieuropeísmo muy complicado, porque este líder que ha ganado en Polonia, pero tenemos también al presidente húngaro enfrentándose a la Unión Europea y con unos tintes autoritarios muy preocupantes. Entonces, vamos a ver cómo se puede manejar ese tipo de situaciones. Bueno, pues entre otras cosas, porque es, como decimos, de carácter ultraconservador, Andrzej Duda, el presidente que va a ser presidente de Polonia, defiende los valores católicos, defiende ideas contrarias a la comunidad LGTB, o sea que es muy polémico, pero es que además es contrario a lo que él denomina los burócratas de la Unión Europea, y es de ellos de lo que Duda denomina los burócratas de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Porque que sea católico, mire usted, no pasa nada. Yo creo que en eso España no es una etiqueta negativa en también absoluto, somos católicos más o menos practicantes, pero también hay otros países, en Italia son católicos, etcétera, y no hay ningún tipo de problema. Lo que sí es imprescindible es que se asuman los principios y valores de la Unión Europea, lo que es la división de poderes, lo que es la democracia, lo que es la libertad de expresión, la libertad de mercado, lo que es la libertad para los partidos políticos, la actuación del Poder Judicial con una independencia más o menos garantizada. Hombre, sabemos que todo esto puro y divino no existe, pero por supuesto que menos que un respeto básico a lo que son las reglas de juego, y no es solo recibir dinero de la Unión Europea y luego yo hago lo que quiero, ¿no? Que en esos países pues también están viendo que hay cierta resistencia en las locomotoras de la Unión, como puede ser Francia, Alemania, Italia o incluso España, en facilitar unos fondos que luego puedan ser destinados a otro tipo de destinos. Algo que quizá pueda ocurrir en España, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo desconfianza por eso. A ver cómo se reparten los fondos, porque estamos en la semana clave de Europa, ya se lo decíamos. Europa es el centro de atención, por supuesto, de los países de nuestro entorno, pero seguramente también en lo que hace a la materia económica, el centro del mundo estos días. Unterstützt und wir müssen handeln, wir müssen europäisch handeln, damit wir gut aus dieser Krise herauskommen und gestärkt kommen. Mais les fameux pays frugaux dont nous parlons, il ne faut jamais l'oublier, ce sont des pays qui sont
bénéficiaire net du fonctionnement du marché unique. Bueno, pues con este himno de la alegría, que es el himno de la Unión Europea, decía Merkel, debemos actuar de forma que Europa salga fortalecida. Decía Macron, el otro dirigente que ha propuesto el plan de reconstrucción, decía que los países frugales son también beneficiarios netos del funcionamiento del mercado único de la Unión Europea. Así que ellos han lanzado la idea y esta semana, jueves, viernes, el Consejo Europeo debe plasmarla sobre el papel y debe intentar buscar un acuerdo para el reparto de ese fondo de reconstrucción. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Luis Garicano, que es eurodiputado de Ciudadanos, es además vicepresidente del Grupo Parlamentario Renovar Europa. Don Luis, muy buenas noches. Señor Garicano, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantados de saludarle desde Capital Radio Atalayar, el programa de análisis internacional de la radio española. Don Luis, estamos hablando del reparto de los fondos de reconstrucción de Europa. Estamos hablando de la semana tan importante que nos aguarda a todos, que por cierto ha comenzado hoy ya con ese inicio de la gira de Pedro Sánchez a La Haya. ¿Qué le ha parecido lo que le ha dicho el primer ministro Rutte, en el sentido de que arregle primero las cosas en España y luego vaya a pedir dinero a los europeos? Porque más o menos se lo ha dicho así. Bueno, sí, más o menos. Es una cosa muy holandesa, en el sentido de que, bueno, ellos son muy de tener la casa en orden y tienen un poco la impresión de que los demás no la tenemos. Yo creo que el señor Sánchez aquí lo que necesita es un poco hacer un poco de judo. Estar de acuerdo, en vez de protestar, y en vez de exigir, estar de acuerdo y decir, por supuesto, que haremos nuestros deberes, no se preocupen, que nosotros vamos a usar la ayuda con responsabilidad y de forma inteligente. Y yo creo que a mí me parece que eso es esencial, que no haya una impresión de que España está intentando aprovecharse, ni de que no nos gustan las condiciones nos parecen estupendas y entendemos que nos las quieran poner, y eso hay que decirlo así para desactivar un poco esta sensación que puede tener el señor Rutte de que España pues no quiere condicionalidad porque no quiere hacer sus deberes. Lo que pasa es que a lo mejor una parte del gobierno español no está tan de acuerdo con esa condicionalidad, en función de cuál sea, de cuáles sean las condiciones que se pongan para recibir transferencias o conceder créditos a nuestro país. ¿Usted cree que la parte Podemos estaría de acuerdo con determinadas reformas que pediría un país como Holanda, por ejemplo? Bueno, pero ese es quizás el marco en el que sí hay que estar. Oiga, nosotros sí que estamos de acuerdo en condiciones, vamos a hablar de cuáles. Vamos a coger las recomendaciones de la Comisión Europea, que son las que hay que usar de punto de partida, que hablan de abandono escolar, de mejorar los puestos de trabajo, de mejorar la formación profesional. Y vamos a coger de estas 15 condiciones, vamos a ver cuáles son las 5 o 8 en las que nos ponemos todos de acuerdo. En vez de estar con condicionalidad sí, condicionalidad no, se puede un poco centrar el debate en qué condiciones. Y yo entiendo, como se comenta, que efectivamente pues la parte Podemos ninguna condición le va a gustar, pero bueno, se tendrán que aguantar. Oye, si no quiere dinero, que no lo cojan, ¿no? Dirá Rutte, pero de alguna manera el que da el dinero tiene que poder exigir que lo gastemos de manera responsable, ¿no? Partimos de una propuesta que ha hecho el viernes el presidente del Consejo Europeo, el señor Michel, una propuesta que yo no sé si usted está de acuerdo, pero se alinea un poco más del lado de los países del puño cerrado. Yo prefiero llamarles así mejor que frugales. Eso si llamamos frugales a los países del norte, hay que llamar glotones a los del sur, ¿no? Sería un poco la antítesis, ¿no? Me parece bien lo del puño cerrado. Yo diría que la propuesta tiene un problema que en el Parlamento Europeo nos preocupa, y nos preocupa la tendencia, pero nos preocupa la dirección en la que va, y es el hecho de que va a sustituir todo el gasto de innovación y de futuro del presupuesto europeo con este fondo de reconstrucción. Entonces el presupuesto europeo se va a quedar para cohesión y política agrícola, y va a añadir este fondo de reconstrucción con más dinero del que hay ahora para gastos de futuro, de innovación, verdes y tal. Pero con la idea de que, claro, como el fondo de reconstrucción va a desaparecer en 3 o 4 años, pues al final el presupuesto europeo se va a quedar cojo, ¿no? Es decir, los frugales parece que empujan en la dirección, que es una dirección muy peligrosa para Europa, de recortar el gasto permanente a cambio de subir el gasto provisional ahora. A un gobierno que está en el poder por 3 o 4 años le puede terminar interesando, pero Europa nos hace polvo, porque claro, eso quiere decir que el presupuesto dentro de 5, 6, 7 años pues está muy cojo. Ya. Bueno, pregunta Javier Fernández Arribas. Señor Garicano, buenas noches.
Hola, a ver qué tal. Hablábamos antes de que a Podemos le pueden gustar más o menos las reformas que pueda plantear Europa. ¿No será que a Europa no le gusta nada que Podemos esté en el gobierno de España, igual que no le gustaba nada el gobierno de Grecia cuando estaba el señor Tsipras? Y sobre todo con las consecuencias que hubo. A ver, creo que se nos ha ido la comunicación justo en este momento. Intentamos recuperarla con Luis Garicano, porque ese efectivamente es uno de los puntos, digamos, que se van a abordar, ¿no? La composición de los gobiernos y la parte del gobierno español que tira hacia decisiones más populistas de izquierdas, claro. Sí, porque hay lo que en Bruselas y estos países que se les denomina un poco del puño cerrado, como tú bien dices, lo que quieren es, oiga, que mi dinero se utilice de la mejor manera posible. Ahí hay una contraposición que es muy clara. Oiga, por ejemplo, a Suecia, si el mercado único no sale adelante, porque esta crisis del coronavirus se lleva por delante países como España, Italia, etcétera, etcétera, cuidado, porque la Unión Europea, el futuro puede estar comprometido, pero sobre todo su mercado único, donde usted vende el 62% de sus exportaciones. Ya nos escucha Luis Garicano, Javier. No, sí. No, decía sí. No sé si se me ha escuchado la pregunta de que a lo mejor en Bruselas... Si no les gusta Podemos. Estaba justo a punto de responderle. Toda razón. Yo creo que aquí nos hemos acostumbrado a algo que realmente tenemos que reconocer que es una anomalía histórica. O sea, el pensar que tenemos un gobierno, pues por ejemplo, un ministro comunista que dice que está orgulloso de ser comunista y que el comunismo tiene vigencia. Cuando media Europa, incluida la señora Merkel, el jefe de mi grupo, el señor Cholos, el rumano, ha vivido bajo el telón de acero. Y bueno, el otro día el debate con Merkel, varios de los diputados recordaban su pasado compartido con ella bajo el comunismo. O sea, tenemos una anomalía histórica en España, de eso no hay ninguna duda. Y sobre todo, además, porque seas más o menos comunista, pero quizás también por las políticas, ¿no? Por el gasto, por ese déficit que se oculta, por cómo quieren gastar el dinero. Aunque yo ponía, por ejemplo, a la Grecia de Tsipras, que luego terminó como terminó, ¿no? Claro, al final las aventuras siempre terminan igual, ¿no? Uno se coge la juerga y sabe que la juerga al final termina con la resaca. Y Tsipras y Varoufakis, que no quería pagar y quería jugar al órdago, etcétera, pues terminaron los dos pues con el rabo entre las piernas y firmando lo que les puso Merkel por delante, ¿no? Entonces, efectivamente, al final o gastamos bien y gastamos con responsabilidad. A mí sobre todo me preocupan dos cosas. Una, si no gastamos con responsabilidad, va a ser un problema para nosotros. Pero segundo, va a ser un problema gravísimo para cualquier intento de unión fiscal en el futuro. Si estos programas son un fracaso, si estos préstamos son un fracaso, nunca más en Europa se va a volver a plantear una operación como la que estamos planteando ahora con el plan de recuperación desde Bruselas, ¿no? Yo creo que habría un antes y un después en el proyecto europeo, ¿no? Si esto ocurre. Si hay un fracaso en la negociación. Claro. ¿No? Imagínese la típica, pues eso, lo que nos ha pasado con los ERES y con el dinero de formación, pues el típico escándalo que esté en vez de los periódicos españoles, los periódicos alemanes dentro de 5 o 6 años diciendo cómo se gastó el dinero en España y qué pasó con ese dinero y quién se lo llevó. Esto sería gravísimo para España, pero sería terminal para Europa, totalmente. O sea, esto ahí sí que se rompería la confianza definitivamente, ¿no? Y por eso yo creo que deberíamos estar contentos con que hubiera una cierta condicionalidad y deberíamos aceptar que hubiera inspecciones, que hubiera todo el control de gasto necesario, porque al final nos conviene a nosotros tanto como le conviene a Europa. Hablando de condiciones, ya que es la palabra que desde el Gobierno, en fin, se ha tratado de evitar para que no parezca que el dinero, en fin, va a obligar a hacer una serie de reformas que serían inasumibles para el Gobierno del Partido Socialista y de Podemos. Una de las ministras del Gobierno, la de Exteriores, González Laya, ha reconocido la semana pasada abiertamente que es imposible que se nos dé un dinero sin condiciones. No va a haber troika, no va a haber hombres de negro, porque no estamos en 2010 y eso lo tenemos también todos muy claro, pero claro que tiene que haber condiciones. Pero es que en nuestra relación en Europa, en temas económicos, en temas de fondos estructurales, en temas de fondos de cohesión, en ayudas de Estado, en derecho a la competencia, siempre hay condiciones. Es que yo no conozco ninguna relación donde no haya condiciones. Aquí la cuestión es ¿qué condiciones? Eso es. ¿Cuáles van a ser estas condiciones? Ahí está la clave, ¿no? ¿Cuáles van a ser las condiciones, Javier? Sí, eso está muy bien. Eso es un discurso mucho más inteligente
que han estado enfatizando de que no queremos condiciones, no queremos condiciones, cuando todos sabemos qué condiciones va a haber. O sea, eso no se puede evitar. Señor Garicano, los países reacios, pues Suecia, Austria, Holanda, etcétera, etcétera, ¿son conscientes que ellos también se juegan el funcionamiento del mercado único? Yo ponía como ejemplo que, y creo que eso es el 62% de las exportaciones de Suecia van a parar al resto de países comunitarios. Yo creo que sí. Yo creo que saben que aquí se está jugando Europa todo su futuro y que por eso esta discusión está abierta. Si no, no estaríamos ni hablando. Ellos saben que realmente cuando ha habido un momento durante lo más alto de la crisis del COVID en la que parecía que realmente España e Italia pues estaban verdaderamente decepcionadas y había un sentimiento anti-europeo creciente porque no se les estaba ayudando, yo creo que hubo una reacción de Merkel, etcétera, porque pensaban, oye, a ver si se nos va el alimento a la basura, ¿no? Y eso no lo puede aceptar nadie, claro. Y el precedente de la crisis del 2008, donde la reacción europea fue muy insuficiente, fue dividida y creo que además permitió que partidos de populistas y de extrema derecha o de extrema izquierda consiguieran más apoyo de los ciudadanos, creo que es un precedente muy a tener en cuenta. Ha sido un precedente clave, efectivamente, ha sido un precedente clave. Yo creo que ha habido una conciencia de que eso no se podía repetir y la realidad es que estamos a 3 meses de que todo esto empezara y hemos hecho más en 3 meses de lo que se hizo entre 2008 y 2015, no hay ninguna duda. O sea, la lección se ha aprendido y el movimiento ha sido extremadamente rápido y la solidaridad ha faltado un mes o 6 semanas, pero a partir de ahí se ha puesto todo el mundo las pilas y hemos conseguido sacar cosas muy importantes adelante, empezando desde el Parlamento Europeo, donde sacamos una resolución con 500 y pico votos en la que se pedía este tipo de programa, siguiendo con franceses y los alemanes, siguiendo con la Comisión Europea, y ahora espero este fin de semana que el Consejo, bueno, este fin de semana parece un poquito pronto, pero bueno, que el Consejo, los países se pongan también de acuerdo para ponerlo en marcha después de que nos hemos puesto de acuerdo los demás, la Comisión y el Parlamento. Hemos escuchado a la ministra González Laya que no va a formar parte de la OMC, a la cual aspiraba a liderar la Organización Mundial de Comercio, y esta semana también se ha conocido, en fin, no sé si usted lo califica de fracaso, señor Garicano, o en fin, o fiasco, el hecho de que la ministra española Calviño no vaya a ser presidenta del Eurogrupo, que ha sido otra de las noticias importantes en el ámbito europeo. ¿Lo califica como fracaso del gobierno español o no? Sí, es un fracaso, sin ninguna duda, en parte por lo muy mal que se ha vendido. Quiero decir, uno explica estas cosas, tiene que decir, oye, lo vamos a intentar, está muy difícil, vamos a ver qué pasa, haremos lo que podamos. Pero bueno, hablaron de 150, de hecho, el propio ministro Laya dijo que estaba 150% seguro de que tendríamos este puesto, ¿no? Cuando las cuentas salen por un voto, pues uno tiene que andar con mucho cuidado y con pies de plomo. Y creo que, en parte, la forma en que se ha vendido esto, como que estaba hecho, pues ha contribuido a esa sensación de fracaso. En un año que no hay Olimpiadas, ni hay Eurocopa, ni hay Juegos, ni hay Copa del Mundo, pues la gente ha estado pendiente de esto como si fuera el único deporte que había, ¿no? Es que en Europa, Javier, hasta el rabo todo es toro, ¿verdad? Sí. Hay que negociar hasta el último fleco, ¿no? Sí, ahí Luis Garicano lo conoce bien. Nada está cerrado hasta que todo está cerrado. Exacto. Hay que ir con pies de plomo porque al final cualquiera que te eche una promesa, pues le hacen una mejor y cambia de opinión. O sea que hay que andar con mucho cuidado. ¿Es usted optimista de que efectivamente va a haber acuerdos sí o sí porque el futuro de la Unión depende de ello y a partir de ahí podríamos pensar ya en fructificar política exterior, política de seguridad y defensa, cooperación con los países del Mediterráneo, toda la crisis de Libia, relaciones con los Estados Unidos, tener ya actuar un poco como Unión Europea? Sí, yo sí que soy relativamente optimista como plantea. Yo creo que hay una razón para hacerlo, que realmente ha pasado más en estos 3 meses en Europa que en los previos 10 o 15 años en términos de avances institucionales. Entonces, una cosa que esto salga bien, que haya una sensación de avance, va a servir para que haya avances en otras áreas. O sea que yo sí que tengo un optimismo de que se pueden sacar adelante bastante más cosas. Yo sí que lo diría.
Bueno, pues... a pesar de que esté el señor Trump en la presidencia de los Estados Unidos, recuperar el multilateralismo, ese comercio internacional con una serie de reglas razonables para todos, ¿no? Eso ya sí me preocupa más. Eso lo veo menos posible, porque realmente la situación de China es estructuralmente muy complicada. Más allá de quién lidera Estados Unidos, que no, tampoco creo que la política comercial vaya a cambiar mucho, realmente aquí lo complicado es que China está en un modo muy, casi de abusón. Está en un modo de ver que hay de dominio, de apretar mucho y de ceder poco, y entonces no va a haber una situación en la que las instituciones sean las que manden la Organización Mundial de Comercio. Va a ser una situación de dos bloques principales, Estados Unidos y China, enfrentados, con Europa un poco cogida entre medios. Y eso al final a lo que lleva es a muchísimas tensiones, y yo creo que ahí hay menos posibilidades de avance, la verdad. Ahí sí que nos vamos a enfrentar a un mundo diferente a partir de ya, independientemente de que Trump gane o no gane. Vamos a asistir esta semana a un primer asalto, como dice Luis Garicano, de esa batalla por el Fondo de Reconstrucción Europeo, así que estaremos muy atentos a todo lo que ahí ocurra. Gracias, don Luis, por atendernos. Muy bien. Un saludo. Muchísimas gracias, un verdadero placer. Buenas noches. Adiós. Atalayar, con Víctor Arribas. Estamos a 13 de julio, a las prácticamente 11 de la noche. Mañana es 14, por lo tanto, Javier, eso es inamovible, ¿no? Eso no hay quien lo mueva. No, afortunadamente para los franceses es el día de su fiesta nacional. Además, una fiesta nacional que últimamente la celebran con otros países. A mí me da mucho orgullo ver cómo unidades de las Fuerzas Armadas Españolas desfilan por los Campos Elíseos. Mañana va a haber poco desfile. Mañana no, pero sí es cierto que en ese sentido Francia, reconoce de alguna manera lo que es el trabajo y lo que es el valor del esfuerzo y el sacrificio, y sobre todo la profesionalidad de las Fuerzas Armadas Españolas, que lo están demostrando pues en zonas de Irak, Afganistán, Líbano, Bosnia en su momento, y ahora también con las tropas francesas en Sahel, que sigue siendo una de las regiones ahora mismo clave, teniendo en cuenta la inestabilidad, el caos en Libia, y como el Daesh, los terroristas, intentan reorganizarse en esa zona del Sahel, con Mali teniendo muchos problemas, o Chad, o Burkina Faso, etcétera, etcétera. Y creo que en ese sentido Francia está teniendo una iniciativa importante ahí en el Sahel, que España respalda, pero yo creo que tendrá que ir a más. Bueno, Henar Hernández nos va a resumir la situación política en Francia a muy pocas horas, 1 hora y media, de que comiencen a celebrar nuestros vecinos franceses su fiesta nacional. Henar, adelante. El presidente francés Emmanuel Macron se dirigirá a los franceses este 14 de julio para presentar una nueva hoja de ruta para el país. La derrota de los candidatos de su partido en las elecciones municipales de la semana pasada provocó la caída del gobierno de Edouard Philippe y la entrada de Jean Castex como nuevo primer ministro. Macron no ha hecho cambios en las carteras de Exteriores, Economía, Defensa, Sanidad y Educación, pero sí ha realizado un guiño a los ecologistas, los grandes vencedores de los comicios, con el nombramiento de Bárbara Pompili como nueva ministra de Transición Ecológica. En total, 31 ministros y ministros delegados que serán los encargados de aplicar el nuevo proyecto que introducirá mañana el presidente con motivo de la fiesta nacional. El tradicional 14 de julio no se celebrará como las ediciones anteriores. El coronavirus ha obligado a suspender el desfile, aunque sí se mantendrá la exhibición de vuelo de los pilotos del ejército y los fuegos artificiales en la Torre Eiffel bajo estrictas medidas de seguridad. Además, se rendirá un sentido homenaje al cuerpo de sanitarios del país en la Plaza de la Concordia. Todo se podrá seguir por streaming. Hasta el momento, Francia ha registrado más de 170.000 casos de coronavirus y ha superado ya la barrera de los 30.000 muertos. Bueno, pues así es como llega esta fiesta nacional en Francia, 14 de julio. Tenemos con nosotros a Diego Urteaga, al que ya saludamos. Diego, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Diego es experto de atalayar.com en seguridad, en defensa, también en resolución de conflictos, y se ha especializado mucho, sobre todo en África, Oriente Medio y en Europa, especialmente en la política francesa. ¿Cómo ves, Diego, este 14 de julio tan peculiar por la lucha contra la pandemia y en el que Macron, no sé si estás de acuerdo, pero llega un poco en horas bajas, ¿no?, políticamente? Sí, bueno, el
la fiesta de mañana efectivamente tendrá una peculiaridad, ¿no? Perderá parte de la pomposidad que suele darle Francia a este tipo de actos, pero sí que es verdad que Macron ha aprovechado también la oportunidad para, a pesar de que no puede tener el tamaño, ¿no?, del desfile al que estamos acostumbrados, sí que al final, pues con la participación del Ejército del Aire, ¿no?, va a rendir homenaje a los aliados británicos y un poco un gesto que va a tener con Charles de Gaulle, y va a tener también una pequeña participación del ejército de tierra, o digamos una parte del desfile a pie, en el que también estarán representados parte del contingente que ha participado en la operación Resiliencia, similar a la operación Barnis que ha tenido lugar en España, y que ha contribuido en esa lucha contra la COVID, dando un toque especial a la participación de los elementos aéreos, ¿no?, que han llevado a cabo una labor de transporte de pacientes y de evacuación bastante importante. Por muy vistoso que lo hagan, un 14 de julio sin desfile, en fin, va a ser diferente a todos los demás, ¿no? Eso no hay quien lo cambie. No, por supuesto. Dentro de la peculiaridad, pues eso, Macron va a intentar darle cierta pomposidad, pues a través de los gestos hacia los sanitarios, hacia todo el personal, tanto civil como militar, que ha luchado contra el coronavirus. Va, digamos, a celebrar varios aniversarios respecto a la figura de Charles de Gaulle que tienen lugar este año, el 130 aniversario de su nacimiento, el 80 aniversario de la declaración de la Francia libre, ¿no?, de la declaración del 18 de junio a través de la radio, y el 50 aniversario de su muerte. Tiene todo lugar este año, y también pues con ese homenaje pues le da cierta pompa, cierta elegancia y cierta particularidad a este desfile, que no puede tener las dimensiones a las que nos tiene acostumbrados nuestro país aliado. Pierde oxígeno un poco Macron, que era un poco la tercera vía frente a los dos partidos tradicionales en Francia, el Partido Socialista, el Partido Conservador. ¿Crees que pierde un poco fuerza en vista de los resultados de las recientes municipales en las que el grupo ecologista pues ha llevado, salvo la de París y alguna más importante, pero alcaldías muy potentes, y sin embargo el partido de Macron, la República en Marcha, ha quedado un poquito diluido? Bueno, es que el partido de Macron no se puede decir que no haya estado diluido desde que aparece, ¿no?, la plataforma que impulsa a Macron al Elíseo, porque le ha faltado siempre se ha comentado mucho, ¿no?, esa falta de estructura que a Macron le pesaría a la hora de afrontar unos comicios, pues como los que tuvieron lugar hace unos días de las municipales, que amenazaban ya también con la posibilidad de que en unas elecciones a la Asamblea Nacional también pudieran ser perjudiciales, salvo ese escollo, pero sí que ha sido evidente y ostentoso que la plataforma o el partido ya de Emmanuel Macron ha acusado demasiado su personalismo, ¿no?, y ha echado en falta esa falta de presencia municipal, local, que sí que partidos tradicionales que llevan mucho más tiempo en la política, como son los socialistas y los republicanos, a pesar de no tener gran representación a nivel presidencial, a nivel candidatos muy visibles o muy representativos, pues sí que han aprovechado su mayor implantación en lo que es el conjunto del territorio. Se cumple, fíjate Javier, la coincidencia, 130 años del nacimiento de Gaulle, que mañana va a ser homenajeado, 50 años de su muerte y 80 años del llamamiento que hizo el general de Gaulle al levantamiento contra los nazis, ¿no? Son aniversarios redondos el mismo día. Sí, son fechas muy señaladas, y además algo que yo, después de todo lo que he dicho antes, añado, y además con un sentimiento de patriótico en el buen sentido total de la palabra, esa identidad francesa, ese amor por su país, ese orgullo de ser franceses. Que te gustaría ver esto el 12 de octubre, vamos. Sí, en algunos casos quizá demasiado grandeur y demasiado, soberbia, pero en ese sentido sí, ellos demuestran que tienen un país, que lo aman. Y que también yo creo que explica un poco las graves dificultades que está teniendo Emmanuel Macron cuando él llega con una mayoría absoluta a la presidencia. También gana a las pocas semanas a las elecciones legislativas con mayoría en la Asamblea, pero luego cuando empieza o intenta hacer las reformas que Francia necesita,
porque aquí, Diego, el tema está en que la sostenibilidad, la viabilidad de la economía francesa, o se hacen las reformas que se necesitan, por muchos chalecos amarillos que protesten, o Francia tendrá gravísimos problemas y por ende los tendremos todos los europeos, ¿no? Por supuesto, las reformas económicas que tiene que hacer no solo Francia, sino también podemos hablar de las de España, ¿no? Son en general en Europa es muy necesario hacer unas reformas económicas importantes, de calado, tocando en muchos sentidos cuestiones que se daban un poco por como tabú, ¿no? Pues ahora en Francia mañana quizás Macron dé unas pinceladas, pero el plan en teoría se presenta en septiembre, del nuevo plan económico, ¿no? En el que se pretende pues retocar el sistema de la seguridad social, las pensiones, ¿no? Entonces sí que es verdad que Francia, pues al igual que en España, tiene una necesidad de unas reformas económicas de calado importantes. Quizás precisamente lo que ha perjudicado a Macron sea esa mayoría absoluta que ha ido menguando desde que la obtuvo. Ahora ya no es tan absoluta. Quizás el hecho de contar con ese rodillo, ¿no? Que es la forma en la que se gobierna un poco, ¿no? Cuando no es necesario consensuar medidas, etcétera. Quizás ha sido eso lo que le ha provocado la aparición de esa contestación social, que además partidos de los extremos políticos, tanto el Frente Nacional, ahora llamado Agrupación Nacional, como la Francia Insumisa, han sido los que han sabido recoger ese descontento y son en realidad, pese a que está por ahí el Partido Socialista y están también los republicanos, son en realidad los que discuten el discurso político, los que copan en el ámbito público, y curiosamente ni la República en Marcha de Emmanuel Macron, ni el Frente Nacional, ni la Francia Insumisa han sido ganadores o han obtenido resultados palpables en estas municipales tampoco, que han sido otras tres fuerzas, republicanos, socialistas y los verdes. Por tanto, es curioso, ¿no?, esa dicotomía que existe entre la política francesa de alto nivel y aquella que es de ámbito un poco más local, más municipal. Porque ahí, ya siendo primer ministro Manuel Valls, antes de venirse para Barcelona, él ya tuvo una lucha feroz en el Parlamento, incluso tuvo que invocar en un par de ocasiones la Constitución y el reglamento para aprobar por el artículo 33, por entendernos, las reformas que ellos querían implantar en el tema de pensiones, con lo cual es algo que en Francia se es consciente, pero luego cuando intentas poner manos a la obra, claro, son unos privilegios porque ese Estado tan centralizado que es el francés, con unas ayudas a los diversos sectores. Es la defensa de los privilegios, absolutamente. Totalmente, claro. Ahí está la cuestión. Yo le quería plantear a Diego, en cuestión de política exterior, Macron ha tenido un enfrentamiento importante con el presidente turco, con Recep Tayyip Erdogan, esas fragatas en el Mediterráneo, y luego ha habido un ataque con aviones Rafale, que no sé si se aclara mucho, no se aclara nada, o es entre bambalinas un toque de atención muy directo de París a Ankara para decirle al señor Erdogan que no están dispuestos en Francia a permitirle más excesos en el Mediterráneo. Bueno, pues evidentemente el bombardeo de la base de Al-Watiyah en Libia parece ser que por el modelo de avión pues ya quedan, digamos, solo un par de candidatos, uno es Francia, el otro sería Egipto. Sí que es verdad que resuena mucho el hecho de que pueda ser un gesto desde el inicio, no un toque de atención de decir yo estoy aquí, ¿no? Que es algo que Francia suele, este tipo de gestos no es la primera vez que los hace y suele, pues controlar muy bien, sabe poner firmes, ¿no?, al resto de actores, pero sí que es verdad que desde fuentes, digamos, medianamente oficiales, no, o más allá, por decirlo de otra forma, off the record, sí que reconocen que ellos no tienen nada que ver con el incidente, ¿no? Entonces, bueno, parece que aunque esté hecho, no quieren mojarse del todo, se puede entender ya como un toque de atención, no es necesario saber quién ha estado detrás, porque sea Francia o sea Egipto, ambas
el hecho en sí ya es un toque de atención a Turquía, y veremos si el presidente turco pues recoge ese guante y cesa un poco la agresividad, ¿no?, que está mostrando en el Mediterráneo oriental. Bueno, pues ahí lo dejamos. Diego, gracias por ilustrarnos este 14 de julio en el que estamos a punto de entrar. Y bueno, pues recordamos el lema con el que se celebra: una nación unida, comprometida y solidaria. Es el lema de la fiesta nacional que celebran nuestros vecinos franceses. Gracias, Diego. Buenas noches. Para vosotros, buenas noches. Además de esto, hay que decir que hay un país sudamericano que está en boca de todos, y ese es Brasil. Escuchen a su presidente. Y él acabó de dar positivo. Dio positivo. Acabo de dar positivo. Di positivo. Fácil. Aléjate, le dice a los periodistas. Quiero mostrar mi cara. Y estoy muy tranquilo, gracias a Dios. Gracias a todos los que oraron por mí y me animaron, gracias a Dios. Y se quitó la mascarilla, después de dar positivo, Javier. Un presidente, esto es muy peculiar, por lo menos, ¿no? Yo lo que le deseo de corazón, a pesar de sus excentricidades, es que no tenga que pasar por la UCI. Por supuesto, que el lo dices por experiencia. Lo digo por experiencia, bueno, y tenemos otro caso, como es el primer ministro británico Boris Johnson, que también, bueno, parecía que lo del coronavirus él no le daba la importancia y la gravedad que requiere, y luego las pasó canutas en la UCI, ¿no? Nosotros luego no. ha confesado que hubo 2 o 3 días que estaba bastante grave. No colocamos etiquetas a nadie, absolutamente, ni a Bolsonaro ni a ningún otro dirigente mundial, pero es una auténtica irresponsabilidad lo que ha hecho delante de las cámaras el presidente brasileño, sea bueno, sea malo, mejor o peor. Y la política, Víctor, que está aplicando, el número de fallecidos y el número de contagios en un país que es casi un continente en América, como es Brasil, es tremendo, ¿no? Son unos números, y todo porque no ha querido. Bueno, es igual que en Estados Unidos, son los 2 líderes que han despreciado el realizar una política, pues como hemos llevado en Europa, de contención, de confinamiento, intentar controlar la pandemia. Ellos no, ellos han abierto, ellos piensan que son más estupendos que cualquiera, y fíjate las consecuencias que están teniendo. Pues el martes 1.250 muertos, fallecidos en un solo día, récord en ese país que es ahora mismo uno de los más perjudicados por la pandemia. Son las 11:46, 10:46 en Canarias. Con Víctor Arribas, Atalayar, en Capital Radio. Vamos con Ana Rodríguez a introducir el último tema de hoy en Atalayar en Capital Radio, y es ese manifiesto, esa carta, en fin, esa proclamación que han hecho un grupo de intelectuales y artistas de izquierdas, progresistas, firmando una carta contra la intolerancia de la izquierda en Estados Unidos. Ana Rodríguez nos lo amplía. Ana, buenas noches. Hola, buenas noches. La misiva critica, entre otras cosas, que el libre intercambio de información y de ideas, lo que definen como la savia de una sociedad liberal, se está limitando cada día más. También han mostrado su preocupación por la intolerancia hacia las perspectivas opuestas, la moda de la humillación pública y el ostracismo. Desde sus respectivos puestos han defendido el valor de las discusiones intensas e incluso hirientes. Han asegurado, vengan de donde vengan. Estos 150 intelectuales han aprovechado esta carta para recordar que la restricción del debate, ya sea por parte del gobierno o por parte de la sociedad, perjudica a quienes tienen menos poder y reduce la capacidad de participación democrática. Si no defendemos nuestro trabajo, han asegurado, no tenemos que esperar que el público o el Estado lo defiendan por nosotros. El debate desde entonces se libra en las redes sociales. La pregunta es, ¿dónde acaba la libertad de expresión y dónde empieza la incitación al odio? Bueno, a ver si nos lo sabe comentar Santiago Mondéjar, colaborador de atalayar.com. Santiago, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, ahí están nada menos que Salman Rushdie, está Gloria Steinem, Margaret Atwood, está J.K. Rowling o Francis Fukuyama, entre otros muchos pensadores. Santiago, estábamos acostumbrados a que la izquierda fuera muy monolítica. ¿Esto rompe un poco esa idea que tenemos tradicional de que no se mueve nadie al lado izquierdo del panorama ideológico? En efecto, yo incluso iría un poquito más atrás. A ver, yo creo que lo que estamos viendo es un poco lo mismo que pasó en el siglo XX. Yo sostengo que el siglo XX en realidad empezó en 1917 con la Revolución Rusa, y que el siglo XXI en realidad ha empezado en 2017 con la presidencia de Trump y con el cambio de toda una serie de dinámicas internacionales, que de hecho lo que han confirmado son las tesis de Fukuyama, del fin de
la historia, el fin de la ideología, que es en realidad lo que significa. Esto se ha traducido en que una parte de la izquierda se ha tornado demasiado intelectual, ha intelectualizado su ideología hasta convertirse, de hecho, en un fenómeno cuasi religioso, y ha adoptado toda una serie de prácticas que rayan en la apostasía, en la herejía, en los tabúes, de hecho, en un macartismo. Hay una izquierda que es maoísta, y ahora han sacado este movimiento de la cultura de la cancelación, que en realidad es el de la cancelación de la cultura. Entonces, como dices, ciertamente hay cosas que se están moviendo porque hay dos izquierdas. Hay la izquierda de la gente de a pie de calle, la gente que va a trabajar y que tiene unas preocupaciones materiales, las típicas preocupaciones de toda la vida de la izquierda, y luego hay una izquierda intelectual que está por otras cosas, está por temas de identidad, está por temas que, insisto, tienen mucho de ámbito religioso o de dogma. De pose, podríamos decir, tal vez, ¿no? Por la presencia de los medios, la repercusión que tendrá, porque fíjate, ellos aplauden lo que llaman necesario ajuste de cuentas que se produce, por ejemplo, en las protestas por la muerte del ciudadano de color, de las protestas antirracistas, pero luego dicen que eso está propiciando un radicalismo en la izquierda, que lo hemos visto en el derribo de las estatuas, por ejemplo, y en una certitud moral cegadora. Rayana en la violencia en muchos casos, hay que decirlo también. O sea que aquello contra lo que combaten es de lo que adolecen, ¿no? Sí, hay un maoísmo. Mira, y por eso creo que es importante verlo desde el punto de vista de la religión, de la conversión hacia una especie de movimiento moralista y religioso. A ver, cuando lo que sostenía Fukuyama era que una vez que en realidad era Huntington, a raíz de esto, es que una vez que se acaban las ideologías lo que te queda es la guerra cultural. La guerra cultural es una guerra de etnias, de tribus y de credos. Entonces, en ese terreno, en el terreno de las creencias, no te interesa que haya debate. Porque yo no sé si recordáis la película El Mago de Oz, cuando el perrito Toto descorre la cortina en la que está el mago, y el mago queda al descubierto, ¿no? Y dice, no hagáis caso al hombre que está detrás de la cortina, ¿no? Pues es un poco esto. Si tú tienes que impedir el debate, porque hay una serie de ideologías, de dogmas y de temas que sostiene esta izquierda intelectual que realmente no aguantan un debate serio, y por eso reaccionan de esta manera, en la forma dogmática y cerrada que tú indicas. ¿Y hasta qué punto, Santiago, el populismo apoyado en las redes sociales y en prometer lo que me apetece y haré lo que me da la gana, que está de alguna manera engañando a miles y miles de personas en todo el mundo, es la vía que estos intelectuales intentan combatir? Sí, es que ese es el caldo de cultivo. A ver, mira, eso lo estamos viendo también aquí en España, pero es un fenómeno, por eso insistía en el tema de 2017 con la llegada de Trump, que es la llegada de Steve Bannon al poder y toda esta concepción populista del mundo. También lo estabas comentando antes, el asunto en Polonia, Hungría, etcétera, etcétera. Es un elemento fundamental. Se basa en la polarización. Tú, para polarizar, tienes que sintetizar mucho los temas, tienes que compartimentarlos y polarizarlos. Entonces, lo que haces es volver a la situación prepolítica. A ver, es importante que entendamos que los partidos políticos y las ideologías son un fenómeno reciente. El concepto de derecha e izquierda nace con la Revolución Francesa. No existía antes. Antes lo que existían eran políticas de poder, eran basadas fundamentalmente en guerras y en familias, con señores de la guerra, y todo eso se disfrazaba o se vestía con ideologías religiosas o con dogmas religiosos, ¿no? O la lucha de clases. Sí, claro, feudalismo y demás. Claro, exactamente. Y esta gente, claro, es muy fácil manipular, pero para manipular tienes que hacer debates en blanco y negro, y para eso cosas como Twitter, Facebook, etcétera, pues es fantástico, claro, porque además tienes la limitación del espacio. Tienes que sintetizar qué vas o no.
Yo creo que es un poco la izquierda del efecto mariposa, ¿no? Se produce la terrible muerte de George Floyd por la rodilla de un agente policial, la absolutamente comprensible protesta contra los abusos policiales en Estados Unidos produce el aleteo de la mariposa, y eso deriva en que en Palma de Mallorca se vandaliza una estatua de un franciscano español, que lo único que ha hecho es beneficiar la libertad de los indígenas en California. Es decir, hay una empanada mental ahí que yo no termino de comprender. Javier. Bueno, hay un efecto de mimetismo ahora en tiempo real. Cosas que antes tardaban años y décadas en propagarse, pues ahora son instantáneas. Y sobre todo lo que hay es después de la caída del muro de Berlín, hay un desconcierto absoluto ideológico. Creo que en ambos extremos, creo que en ambos lados de la ideología. Y bueno, acabas recurriendo pues a esencialismos y a querer regular los sentimientos y el pensamiento, que es precisamente lo que hace esta gente. Pero lo bueno de la izquierda es que lo sabe decir, porque esta carta lo demuestra, ¿no? Una parte de la izquierda más moderada, más tradicionalista, se manifiesta en contra del giro radical y violento de otra parte de la izquierda, ¿no? Eso tiene algo de positivo, lógicamente. Absolutamente. De hecho, yo creo que lo relevante de la carta en sí no es lo que diga, que bueno, no deja de ser un conjunto de lugares comunes y es bastante anodino, vamos. Lo importante de la carta es que tienes parejas muy extrañas y eso es significativo. Tienes, por ejemplo, a David Frum, que fue el escritor de discursos de Bush, que fue, de hecho, el creador del concepto del eje del mal, con Noam Chomsky, ¿no? Que está en las antípodas políticas de él. Tienes a Bernie Sanders con Barry Weiss, que es un periodista bastante de derechas del New York Times. Y como estas hay un montón de parejas. Entonces, a ver, la carta en sí no son las tesis de Lutero, porque no descubre nada nuevo ni son radicales, pero sí que son importantes desde el punto de vista que, bueno, estamos llegando a un nivel bizantino en el que al final va a ser imposible simplemente pues hacer uso de la democracia como herramienta para llegar a acuerdos mediante el intercambio de ideas. Sí, y además porque la democracia debe saber defenderse sin ningún tipo de rubor ni pudor, porque estos nacionalismos, estos populismos utilizan a sus anchas ciertas libertades, porque cuando ellos hacen algo es libertad de expresión. Luego cuando reciben alguna crítica, entonces ya se les está atacando sin ningún tipo de razón, con lo cual creo que hay que aclarar muchos conceptos y dejar de ser pazguatos a la hora de defender la democracia, porque la democracia no solo hay que alimentarla, sino defenderla cada día, ¿no? Hay que ser militante. Lamentablemente nuestra Constitución no es militante como la francesa, pero bueno, yo creo que como ciudadanos tenemos que ser militantes. Y esto que tú dices, pues hay que ejercerlo cada día. Bueno, lo dejamos ahí. Yo incluso he querido ver en la carta, he querido leer, aunque no lo dicen abiertamente, una crítica muy velada y muy sucinta al movimiento Me Too, que también se ha demostrado como un puntín intolerante, ¿no? Aunque lógicamente todos defendemos lo que el movimiento Me Too acaudilla y lo que vienen a decir, ¿no? Que es la defensa de la igualdad total y absoluta de derechos de las mujeres con respecto a los hombres, ¿no? Y sobre todo rechazar absolutamente abusos sexuales. Eso claro. Bueno, gracias, Santiago. Hasta el próximo lunes. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, a esta hora de la noche en atalayar.com tenemos, por ejemplo, la noticia del día en nuestros vecinos de Marruecos, que es el cierre casi total de Tánger, Javier, por los rebrotes que allí se están produciendo, ¿no?, en la ciudad. Sí, Marruecos tomó decisiones muy rápidamente cuando comenzó la pandemia y, bueno, ha visto que tenía ciertos rebrotes en Tánger y ha decidido confinar la ciudad, además de decidir que abría sus fronteras el mañana, 14 de julio, menos Ceuta, Melilla y las entradas por los puertos españoles. Y con España sigue cerrada la Es decir, frontera. No hay paso del estrecho. Marruecos no quiere que 1,5 millones, casi 2 millones de marroquíes que van cada año de vacaciones a su país desde todos los puntos de Europa puedan ser unos focos de transmisión de contagio. Bueno, Ana Rodríguez, ¿cuáles son los titulares a esta hora de la prensa internacional digital?
Cuéntanos. La reelección de Duda intensificará las tensiones entre Polonia y la Unión Europea. Así titula en estos momentos el británico The Guardian, mientras que el coronavirus, en concreto el brote en Florida, protagoniza las portadas del The New York Times o el Washington Post. En Latinoamérica destaca el periódico mexicano El Universal, que abre en estos momentos con una advertencia de la OMS que dice que la pandemia puede ir a peor por los errores cometidos por los gobiernos. Bueno, gracias, Ana. Es que México está ya, creo, en el cuarto lugar del mundo en países afectados. Sí. Ha superado ya Italia. Sí, antes hablábamos de Bolsonaro y Trump, pero López Obrador ha sido también otro de los líderes de abrazos y cariños. Y bueno, en este momento, por desgracia, no estamos ni para darnos abrazos ni besos ni cariños. Ya nos gustaría recuperar esa dulce tradición, pero ahora mismo hay que poner otras medidas, ¿no? Bueno, Javier, hasta el próximo lunes, que será 20 de julio. Aquí estaremos para contarlo. Y contaremos además lo que ocurre en el Consejo Europeo de este fin de semana con profusión de detalles. Hasta el lunes. Buenas noches a todos. Gracias también a todos ustedes. Ya saben que Atalayar en Capital Radio vuelve el lunes 10 y 5 de la noche hasta las 11 en punto. Será hasta entonces, señoras, señores, feliz noche a todos.